Gustavo Petro. Gustavo Francisco Petro Urrego nació el 19 de abril de 1960 en Córdoba, Ciénaga de Oro. Cuando cursaba segundo grado, su familia se trasladó a Zipaquirá, Cundinamarca. Allí estudió en el Colegio de La Salle, donde fundó el periódico llamado Carta al Pueblo y un centro cultural llamado Gabriel García Márquez. Se graduó a los 16 años con uno de los mejores puntajes en el examen del ICFES. Se graduó de la Universidad Externa de Colombia como economista. En 1981 resultó elegido como personero por la Alianza Nacional Popular, ANAPO, y concejal de Zipaquirá de 1984 a 1986. Tras desmovilizarse del M-19, viajó a Bélgica como parte de las negociaciones al dejar la guerrilla, donde inició, sin concluir, un diplomado de Medio Ambiente y Desarrollo Poblacional de la Universidad Católica de Lovaina. Inició un doctorado en Nuevas Tendencias de la Administración de Empresas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad de Salamanca, sin haber cursado los semestres en España y sin obtener el título de doctor por no finalizar el programa. Militancia en el M-19. Se hizo militante en el año de 1977, cuando Colombia se encontraba en régimen de estado de sitio, que aún avalaba la vigente Constitución de 1886. Tras el aparente fraude electoral que le dio la presidencia al candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana, y dejó fuera a Gustavo Rojas Pinilla, lo cual motivó la fundación del grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril. Su alias en este grupo fue Comandante Aureliano, por el personaje de la novela 100 años de soledad llamado Aureliano Buendía. En 1984, el M-19 estaba en tregua y en conversaciones de paz, llamados Acuerdos de Corinto. Siendo concejal de Zipaquirá, hizo pública su militancia en una manifestación en la plaza principal del municipio. El 24 de octubre de 1985 fue capturado por el ejército aún en ejercicio de concejal y militante del M-19 por porte ilegal de armas y condenado luego por conspiración. Antes de ser llevado a un tribunal militar, Gustavo tuvo contacto con alguien a quien en sus palabras todos en el lugar le rendían honores. Creyó que se trataba de Alfonso Plazas Vega. Años después, Petro comprobó y rectificó que Plazas no estaba en el país en el momento de su tortura. El 6 de noviembre de 1985, un comando de guerrilleros del M-19 tomaron el Palacio de Justicia. A esta incursión le siguió la reacción de la policía y Ejército Nacional rodeando el edificio e iniciando una operación de retoma que se extendió hasta el 7 de noviembre de 1985. En febrero de 1987 recuperó su libertad, viajó a Santander y Tolima, donde a otros militantes del M-19 como Carlos Pizarro León Gómez tomaron parte en el proceso de paz entre el grupo guerrillero y el entonces gobierno de Virgilio Barco. El juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante de Bogotá profirió en 1989 una resolución acusatoria contra Petro y otros comandantes del grupo por delitos de rebelión, conspiración y porte de armas. Luego se corroboró que durante la toma de Palacio, Petro estaba en la cárcel y la acusación se anuló tras el proceso de paz. Trayectoria política. Junto a otros desmovilizados del proceso de paz, Petro fue cofundador del partido político Alianza Democrática M-19, movimiento que participó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, la cual fue determinante para la redacción de la Constitución de 1991. Entre 1990 y 1991
fue asesor de la gobernación de Cundinamarca. Con el apoyo del AD M19, llegó a la Cámara de Representantes en 1991 por el departamento de Cundinamarca. En 1994 se lanzó nuevamente para ser reelegido en la Cámara, pero los votos fueron insuficientes. Luego fue amenazado de muerte y viajó a Bruselas junto a su esposa de entonces, Mariluz Herrán. Fue agregado diplomático en este país por el gobierno de Ernesto Samper, regresando a estudiar en la Universidad Católica de Lovaina. Petro renunció a este cargo en 1996. Regresó a Colombia en 1997. Fue candidato a la alcaldía de Bogotá por el partido AD-M19. Obtuvo 7.000 votos, ocupando el octavo puesto. La alcaldía la ganaría Enrique Peñalosa. Junto a Antonio Navarro, aspiró otra vez a la Cámara, esta vez en la circunscripción de Bogotá, ahora con el movimiento Vía Alterna, que fundó junto a otros de su antiguo partido AD-M19, logrando, esta vez, volver a la Cámara de Representantes. En elecciones de 2002, aspiró otra vez a la Cámara, obtuvo una alta votación durante su investidura, denunció la presunta infiltración paramilitar en la Fiscalía General de la Nación durante la gestión de Luis Camilo Osorio. Conformaría una coalición electoral con su partido Vía Alterna junto al Frente Social y Político para elecciones de 2002, la cual luego se consolidaría como el Partido Polo Democrático Independiente, movimiento que agrupó a diferentes partidos de izquierda. En 2005, reveló que la campaña presidencial de Uribe en 2002 recibió apoyo económico de Emilce López, conocida como La Gata, quien después fue condenada por nexos con las AUC. En 2006, fue elegido como senador de la República con la tercera votación más alta del país. Durante este año, destapó el escándalo llamado Parapolítica, la cual demostraba nexos políticos con grupos paramilitares. Esto lo llevó a convertirse como personaje político del año. El 17 de abril de 2007 llevó en la plenaria del Congreso el debate sobre las convivir y el paramilitarismo en Antioquia. En este debate, Petro cuestionó el actuar del entonces presidente Álvaro Uribe cuando fue gobernador de ese departamento. Presentó una fotografía de Santiago Uribe donde aparece junto al narcotraficante Fabio Ochoa. A finales de 2007, abrió el debate sobre la FARC política relacionando políticos con esta guerrilla, denunciando casos como el de Luis Fernando Almario, quien meses después fue detenido. Gustavo Petro continuó recabando información y exponiendo pruebas en varios debates del Congreso. Estas investigaciones abrieron las puertas para una sanción social a Uribe y lo situó en la mira de la Corte Penal Internacional junto a los más de 250 procesos en la Fiscalía General de la Nación que existen en su contra, los cuales, a causa de la corrupción, hoy se encuentran suspendidos. En 2008, Petro anunció su candidatura presidencial para 2010, se distanció de las decisiones de su partido junto a Lucho Garzón y María Emma Mejía, liderando una divergencia ideológica al interior del PDI. El 27 de septiembre de 2009 se llevó a cabo las elecciones interinas para elegir candidato del Polo, donde Petro salió como vencedor. En las elecciones del 30 de mayo, donde su fórmula vicepresidencial fue Clara López, obtuvo 1.331.267 votos, quedando en cuarto lugar. Esta elección presidencial la ganó Juan Manuel Santos. 4 días después, por iniciativa propia, Petro se reunió con Santos para dialogar sobre la tierra, víctimas y el agua. En agosto de 2010 hubo diferencias entre el Polo y Petro por la reunión que él tuvo con el entonces presidente Juan Manuel Santos. Durante la administración del entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, quien pertenecía al Polo Democrático Alternativo, donde hubo irregularidades, las cuales fueron conocidas como el carrusel de la contratación. Tras este suceso, decide salirse del PDA,
conformando su nuevo movimiento llamado Movimiento Progresistas, con el que se lanzó a la alcaldía de Bogotá en 2011. El 30 de octubre de 2011, Petro logró el 32.22% de votos para la alcaldía. En su administración creó la Secretaría de la Mujer, inauguró el Centro de Ciudadanía LGBTI, Centros de Control Natal, atención de abortos solo en casos permitidos por la ley, amplió el mínimo vital de agua potable en viviendas de estrato 2, abrió 417 jardines distritales infantiles, conservó los humedales de Bogotá e inició el proceso de supresión de vehículos de tracción animal. La Plaza de Toros de la Santa María, la cual dejó de hacer corridas taurinas hasta 2017, creó también centros de atención y acogida para perros callejeros. Creó las CAMAT para ayudar a los habitantes de calle con sus problemas de drogadicción y hacer seguimiento a los proveedores de estupefacientes. Inició la aplicación del SITP, redujo las tarifas de Transmilenio. Construyó jardines Acunar para atender niños cuyos padres trabajaban de noche, como vendedores ambulantes, habitantes de calle, trabajadoras sexuales y demás. No vendió empresas públicas, en cambio las fortaleció. Construyó el Metro Cable de Ciudad Bolívar y la Universidad Distrital de Bosa. En 2018 se lanzó como candidato presidencial con el movimiento Colombia Humana. Ganó la primera vuelta junto a Iván Duque. En segunda vuelta obtuvo 8.034.189 votos que no le alcanzaron para superar a Duque. En 2021 se presentó como precandidato por los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, que conforman la coalición Pacto Histórico. En las pasadas elecciones del 13 de marzo obtuvo 4.487.551 votos. Su fórmula vicepresidencial es Francia Márquez.